Pues ya estamos aquí de vuelta en el foro, seguimos en nuestro análisis en perspectiva sobre la visita del Papa. A ver, hemos dicho qué es lo que deberíamos esperar y lamentablemente qué es lo que podemos esperar de los actores políticos. Hemos también advertido que hay otros actores sociales que tendrán relevancia y que le darán un toque inevitablemente político a la visita, como las organizaciones de víctimas, nos decía Vladimir, y hemos también posicionado el significado que puede y debe tener esta visita para los católicos y para los no católicos. Pero lo que no hemos advertido, Roberto, Vladimir, es ¿cuál es la agenda que trae la Iglesia? Vladimir cerraba el bloque anterior diciendo el tema del aborto, por ejemplo. Bueno, empecemos por ahí, Roberto. ¿Cuáles crees que son los temas que sí traen y que sí quieren impulsar y que forman parte de su agenda en México? Mira, qué bueno que lo pusiste así, porque precisamente eso nos permite mostrar la enorme pluralidad de posibilidades que tiene eso. Porque dices, ¿cuál es la agenda de la Iglesia? No dijiste cuál es la agenda del Papa. ¿Está bien? Y es muy interesante porque la Iglesia es muy grande y dentro de la Iglesia hay muchas fuerzas, hay muchas posiciones y no todas coinciden con la del Papa. El Papa ciertamente trae su propia agenda y esa agenda no necesariamente coincide con la agenda del Arzobispo de México o con la de, no sé, el Arzobispo de Guadalajara, no necesariamente, a lo mejor sí. Pero lo que quiero decir con esto es que el Papa es muy claro, ha sido muy claro en los temas que él está defendiendo, que son el tema de la pobreza, el tema de la trata de personas, el tema de la migración, el tema de convertir a la iglesia en una iglesia más de servicio y no una iglesia que esté buscando culpables, etcétera. Una iglesia un poco más al estilo de lo que un teólogo como Yves Congar escribió, es decir, una iglesia pobre y al servicio de la gente. Esa es la agenda del Papa y si te fijas, yo creo que eso es lo que va a venir a decir. Fíjate, los lugares que escogió y lo que está ligado con los temas de los que va a hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué escogió Chiapas? Pues porque quiere ir a hablar sobre los indígenas, sobre las culturas indígenas, sobre la pobreza. ¿Por qué escogió Ciudad Juárez? Pues porque es obvio que quiere hablar de víctimas, de violencia, de migración, igual que en Michoacán, etc. Esa es la agenda del Papa. Pero la agenda del Papa se tiene que compaginar con otras agendas y que no necesariamente son las agendas las suyas exactamente. Pero yo no le vería, es decir, para contestar al tema de si nos viene y nos mete un tema que no nos gusta, no, pues el Papa, como todos los papas, han venido a hablar de cosas que nos gustan y de cosas que no nos gustan. Y la mayor parte de los católicos agarra lo que quiere y ha agarrado lo que quiere a lo largo de los últimos 40 años en las visitas del Papa. Es decir, el Papa viene, habla, mucho gusto, le aplaudimos, cómo lo queremos, cómo nos quiere, y luego se va y las mujeres católicas siguen tomando pastillas anticonceptivas y otros métodos, 70% de ellas. Es decir, no pasa por ahí la modificación de los comportamientos de los propios católicos y de las políticas públicas. Pero depende más de los políticos darse cuenta de eso, ¿no? Tú, Vladimir, porque escuchando esta agenda, no metamos más temas, pues es una agenda social convocante. Es decir, a mí si esa es la agenda, a pesar de mi laicidad, digamos, recalcitrante, me parece que es una agenda atendible. ¿Cómo debemos valorar esos discursos si se encuadran en estas líneas temáticas, suponiendo que así sea, que plantea Roberto Blancarte? Sí, yo creo que el punto ahí es que uno debe de reconocer, o más bien no hay ningún, me parece para mí, no hay ningún problema en cuanto a la laicidad, reconocer que va a haber muchas veces en las cuales una agenda de el líder de la iglesia puede ser compatible o puede tener puntos en los que vayan de manera paralela. La laicidad no escoge los temas de las iglesias. Sin ningún problema, ¿no? Pobreza, ¿no? Acción política, víctimas, etcétera. Qué bueno, muy bien. Pero justo ese es el punto en el que la laicidad debe, en mi opinión, debe permanecer como unos lentes que te permitan
distinguir cuándo uno puede reconocer eso, porque se trata de un argumento compartido en cuanto a una posición de derechos humanos, una posición constitucional, una posición de respeto a las personas, y cuándo se tiene que mantener la perspectiva crítica para decir, bueno, ojo, no se trata de que esté bien o de que sea un tema relevante o de que nosotros lo podemos, porque lo dice Francisco. Sí. O sea, no se Es trata de relevante eso. en sí Porque mismo, entonces, y esa es una exactamente. voz más en este Porque discurso. entonces ahí sí bien. vamos a estar Yo lo cojeando pondría de- al revés, de una fíjate. pata. A ver. Yo lo pondría al revés. No se trata de cuándo nos gusta lo que dice el Papa o cuándo no. El Papa que venga y diga lo que quiera. Y los papas, habrá papas como este más progresistas y habrá papas que van a venir y han venido a decir cosas muy conservadoras. Lo que creo que desde la perspectiva del Estado laico se debe hacer es mucho gusto, qué bueno que lo vienen a decir, es una perspectiva muy particular, esa es la opinión del Papa, ni siquiera la de todos los católicos, a nosotros no nos interesa más allá de eso y hay muchas otras opiniones. Así es como creo yo Claro, que se debe mantener eso en el espacio público como otra voz Así interesante es, para uno más, distintos muchas debates que no gracias. están dentro de las instituciones, pero me parece que eso no necesariamente es lo que está pasando, porque tienes a un Osorio Chong Sí, diciendo que claro, la venida del claro, Papa va a claro. traer paz y seguridad. Sí, sí. Pero lo que creo que no Como debemos una- de hacer es decir, este papa sí es el bueno y luego hay papas malos. No. Eso desde nuestra perspectiva Tan no nos parejo. debe de interesar. Sí, yo coincido. El tema es que justo pareciera que las declaraciones de los gobernantes, la que ahí sí apropiación es donde, política, donde ahí es hay un que tema ponerlo. de Claro. capitalidad, de que capitalizar Totalmente. políticamente, pareciera que va por otro lado. Totalmente de acuerdo. Déjenme colocarles solo los temas que a mí me preocupan, porque estos que mencionas, tiene razón Roberto, en sí mismos, lo dice muy bien Vladimir, son temas atendibles y lo importante es el significado y la utilización política que pueda hacerse de los Y mismos. podrían no ser atendibles y es lo mismo desde la perspectiva del Estado laico, ¿no? Ese es a lo que quiero ir, ¿no? Pero temas de agenda que a mí en lo personal Sí. siempre los veo que ahí aparecen y son los que creo que desde la perspectiva de la laicidad no podemos bajar la guardia. El tema de la educación religiosa en las escuelas, por ejemplo, Roberto. Sí. ¿Lo traen, no lo traen? ¿Es un tema de este Papa? ¿No lo ves? Es decir, yo no creo que sea un tema específico de preocupación particular de este Papa, pero si lo viene a decir, ni siquiera sería, digamos, ni siquiera desentonaría respecto a lo que ha dicho la Iglesia desde hace muchas décadas. Y eso no nos debe de preocupar, porque bueno, pues es la posición de ellos. Y la posición del Estado laico mexicano siempre ha sido otra, que la escuela pública debe ser laica. Y punto, ¿no? Sí, a mí me preocuparía un poco más aquello que pudiera traspasar lo enteramente formal. Bueno, Por ejemplo. en lo formal es una visita pastoral. Más allá de lo formal, esto va a tener usos políticos, capitalización Ahorita política voy con por una- parte de gobernantes, legitimidad, cosas que sí chocan con la laicidad. A mí me parece que sí. Eso En lo sí. formal, el tema de la educación laica está ahí, o el tema del aborto u otros temas, El aborto, los por va ejemplo, a poner. yo porque creo que hacia allá, esto abona en tu terreno, dime si sí o si no. La iniciativa coincidente del gobernador de Veracruz para sumarse a las constituciones que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, hace algunos días. ¿A ese tipo de cosas te refieres? Sí, exactamente. Que tal vez en lo formal Francisco no se vaya a pronunciar y vaya a decir, y recuerden que es importante proteger la vida desde la... No, probablemente no. Pero en aquello que va más allá de lo formal, en ese capital simbólico de ir ganando adeptos, de ir ganando Y discurso. legitimidad y discurso en ese sentido, ahí sí se puede encauzar eso, y el riesgo para los derechos, el riesgo para las libertades y para el Estado laico es cuando eso se conecta con ese conservadurismo y con esas otras políticas que sí tienen gobernantes en iniciativas legales y en propuestas o acciones desde el gobierno que limitan los derechos de las personas. Y yo creo que eso es un riesgo que está ahí, pero además me parece obvio ya en distintos casos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que hay que distinguir aquí de qué estamos hablando. Fíjense, este es un papa que declaró que durante este año, que es el año de la misericordia, están perdonadas todas las mujeres que han abortado. Por lo tanto, está bajándole a ese tema, no le preocupa. Y por el otro lado tenemos un gobernador como el de Veracruz, que ya le dedicó, ya le consagró el Estado al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen, Sí, el lo cual problema es quiere el decir que en gobernador, no el realidad Papa. el gobernador es más papista que el Papa. Sí. El problema no es el Papa, el problema es el gobernador.
El problema del Estado laico y de nosotros como ciudadanos es ese gobernador. Ese es el punto. No el Papa. Sin El duda, Papa, pues el Papa incluso en lo pues, suyo. hasta le ha bajado al punto, ¿no? Es decir, no creo que esté a favor del aborto, ni mucho menos. Pero no es el tema que más le preocupa y eso él lo ha hecho muy claro, ¿no? Claro, y tal vez lo que sería muy interesante para el tema de la laicidad es ir a esos casos de frontera en los cuales uno se puede preguntar, bueno, ¿acá se afecta la laicidad o no se afecta la laicidad? Que haya una visita papal afecta la laicidad, no necesariamente. Que los gobernadores hagan esto, Eso sí afecta la laicidad. Un tema del que eres experto, Vladimir, y que es otro tema de los que me preocupa porque siempre están en la agenda, que es el de la presencia o la exigencia de contar con espacios en los medios de comunicación por parte de la Sí. Iglesia. Y tú que eres además un defensor de la libertad de expresión, de que todas las voces se escuchen, ¿qué sucede por ahí? ¿El tema Sí. está, en fin? Sí, definitivamente está, y creo que además sabemos que para la Iglesia Católica el tema de tener presencia en los medios, de lograr concesiones para medios que tengan esa perspectiva, ha sido siempre relevante. ¿Esto necesariamente lesiona la laicidad o no? Dependía, o sea, tenemos que ver en qué casos. Justo el punto de tener la mirada desde la laicidad es que nosotros deberíamos de ver si existe la posibilidad de compatibilizar un uso social y público en cuanto a los medios, asignación de condiciones para las propuestas que estén buscando, no sé, grupos con preferencias religiosas o que tengan algo así. ¿Lesiona la laicidad necesariamente? Me parece que no. ¿En qué casos podría lesionarla o no? Si desde el gobierno se diera una preferencia, por ejemplo, a un tipo de grupos o a un tipo de medios que buscaran tener ese tipo de discusión y que se les diera un privilegio, entonces desde luego que se lesionaría la laicidad en ese sentido y que se tendría que tener una perspectiva crítica para controlar eso. Pero además hay que tener, de nuevo, por eso a mí me interesa mucho la parte que va un poquito más allá de lo formal, porque de repente se alinean esos factores conservadores que limitan las libertades y los derechos, o sea, porque de repente se alinean medios de comunicación. A ver, hacia allá iba, a ver, ya. No hablemos de la acuerdo. petición de concesiones, Es decir, hablemos no, pero para mí el problema es de el lo que nos siguiente. abruma aprendiendo la televisión. Para mí el problema es el siguiente. Por un lado están las concesiones a privados y por otro lado están las, digamos, televisoras públicas, los medios de comunicación públicos. ¿Cuál debería de ser el papel de los medios públicos? Sí. Debería ser claramente laico, una perspectiva laica, en ese sentido, Ese una es el nuestro, perspectiva digamos, ¿no? crítica, científica, como la que estamos aquí teniendo. Luego, volteando a a las concesiones a privados, también tienen una función social y yo siempre me he preguntado si se vale que algunos de esos se vuelquen absolutamente a favor de una sola denominación religiosa creo que no, y que se conviertan en medios que están promoviendo directamente una religión. Porque son privados, pero son concesionarios de espacio público. Así es, y sin embargo, eso es lo que vemos. No solo vemos a los medios, digamos, privados, volcados completamente a favor de una religión y sin que les interese en absoluto reconocer la existencia de una pluralidad religiosa en México, sino que también vemos a algunos públicos que se les olvidó eso y que también están medio volcados en la misma lógica. En la lógica eso es lo festiva, preocupante para de mí. bienvenida, Eso es lo preocupante para mí. Vladimir, desde el punto de vista de la laicidad, ¿tiene algún tipo de significado? ¿La lesiona de alguna manera? Estoy pensando de nuevo en medios privados. La canción de la primera dama dando la bienvenida al Papa. Y yo creo que sí, o sea, pero es que de nuevo ¿O es parte de su libertad de expresión? ¿Sí? No, a ver, cuando uno se pone a pensar el poder, por ejemplo, de los medios de comunicación en términos de asimetría en cuanto a libertad de expresión, una de las posibilidades que nos da la laicidad también para ver este tipo de casos con una mirada crítica es también darte cuenta un poco en qué momento ese discurso de la libertad de expresión puede terminar lesionando derechos incluso de particulares. Es decir, medios de comunicación con un poder como tan amplio como los medios monopólicos que se tienen en México, cuando se asocian con una primera dama que en ejercicio de su libertad de expresión va a ser promocionado ese mensaje a favor del Papa, con la relación tan estrecha que se tiene y que ha sido criticada desde distintos sectores hacia el gobierno y distintos gobernantes electos con su contubernio con las televisoras dominantes,
bueno, ¿hay costos hacia la laicidad? A mí me parece que sí, pero me parece que es obvio. Y me parece que una persona que esté comprometido con los derechos y las libertades, sobre todo con el derecho a la libertad de expresión, no debe tener ningún problema y no debe tener ningún reparo con reconocer que a veces la libertad de expresión también es un mecanismo o ha sido utilizado de manera instrumental por los intereses privados para oprimir a las personas y para lesionar derechos. Roberto, tu opinión en los 2 minutos que nos quedan sobre este caso, porque es un caso que tiene todas estas aristas, público, privado, medios de comunicación, poderes del Estado, en fin, tu opinión. Bueno, yo creo que es el clásico caso en donde uno dice, uno no puede hacer una distinción de una persona que tiene, si no un cargo público, una imagen asociada al cargo público más importante del país, y cuando está hablando como persona privada a partir de sus creencias personales y cuando está desempeñándose con una función oficial o semioficial. Y ahí es donde entra el cuestionamiento, ¿no? Más allá de si da pena ajena o si qué cursi somos, etcétera. Digamos, más allá de eso, el tema central es, ¿esto es privado, esto es público? ¿De qué se trata, no? Angélica Rivera, pero no puede dejar de ser primera dama, tanto como el señor Bergoglio es jefe de Estado, pero no puede dejar de ser papa, digamos. Así es lo mismo que diríamos de ceremonias religiosas. El presidente no puede asistir a una ceremonia religiosa de culto público. Yo diría, ahora sí, ni siquiera porque es domingo y porque es su día libre, no, porque él sigue siendo el presidente, la verdad, ante la mirada de todo el mundo. Y eso tienen que cuidarlo mucho. Pues muchas gracias a los dos. Lo único que lamento es que el tiempo ha volado, pero pues el tema va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas y espero que le estemos dando seguimiento. Se nos fue el tema de los recursos públicos, la visita y los... y un montón de aristas y los recursos que va a generar y demás, pero lo bueno es que el espacio sigue abierto, que esta es televisión pública, que esta es televisión que defiende la visión laica, además porque es televisión universitaria, así que aquí en Observatorio seguiremos dándole seguimiento a lo largo de estas semanas a la visita del señor Bergoglio. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección de Observatorio.